es lo siguiente. Vamos allá. Aquí tenemos la ruleta de chistes y vamos allá. Y nos va a tocar... O sea, si tenemos la monotonía de esta función en este intervalo, entonces... ¡Hey! Pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, ya estamos aquí. Bien, os sacaréis un 10. Bueno, con vistas ya a ir cerrando este tema 3, que son ecuaciones e inecuaciones, vamos a dar un nuevo concepto que va a ser la propiedad de los logaritmos. Claro, cuando hablo de logaritmos también estoy hablando de logaritmos neperianos, porque cuando hablo de las propiedades de los logaritmos, estas propiedades van a valer para toda base que estemos utilizando. El logaritmo neperiano es un caso muy particular de logaritmo en cualquier base, donde la base es el número e, que es 71, 82, 81, o si se prefiere, cuando lo veamos, el límite cuando x tiende hacia un número o hacia infinito más menos infinito de 1 más 1 partido por la función elevado a la propia función, ¿vale? Pues eso ya quedará tanja. Bueno, y dicho todo esto... Bueno, también os han hablado ya un poco de los logaritmos, ¿vale? Los logaritmos son las funciones inversas de las exponenciales, por ejemplo, así. Si queremos calcular el logaritmo de un número a, ¿vale?, igual a x, la pregunta es... Digo, bueno, pues vamos a ver. El logaritmo, si no pongo nada, se refiere al logaritmo en base 10, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que 10 a la x tiene que ser a. Si la base fuera b, en base b, pues lo que querría decir sería esto, que b a la x es a. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 10 de 10? Pues esto es 1, porque 10 a la 1 es 10. ¿Vale? O sea, esto ocurre si solamente si b a la x es a. Bueno, luego tenemos el logaritmo en base 10 de 100. Esto es 2, por dos razones. La primera, que veremos más adelante, que es esta, y luego tendremos otra, que es justamente el logaritmo en base... Bueno, y esto es porque 10 al cuadrado es 100, ¿vale? Ya, claro, pero ¿y si yo quiero calcular el logaritmo en base 10 de un décimo? Porque ya, claro, aquí se empieza a complicar un poco esto, ¿no? Bueno, pues para esto habéis visto unas propiedades. ¿Qué propiedades habéis visto? Bueno, pues la que os voy a citar ahora mismo. El primero, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Esto es muy fácil. Vamos a llamar a esta suma x. Es muy fácil de probar. Vamos a llamar a esta suma x. Es decir, como el logaritmo está en base 10, o me da igual en qué base esté, si está en base c, ¿vale? Donde c es un número natural, ¿vale? Bueno, puede ser fraccionario o bueno, pero eso no vamos a entrar ahí. Bueno, pues entonces, ¿esto qué quiere decir? Que c a la x tiene que ser igual a por b, ¿vale? Y entonces ahora decimos, digo, bueno, pues lo que quiero calcular yo es, ¿quién? Es x. Entonces digo, bueno, pues... bueno, pues... Esto lo voy a contar. Bueno, lo corto. Lo corto porque todavía no sabéis... Es que se me está ocurriendo de otra manera, pero al no haber visto las funciones de una variable real, pues lo tenemos que dejar aquí, ¿vale? Segundo, habéis visto también que el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos.
¿vale? Tercero, también habéis visto que si tenemos una potencia como logaritmo, esto es el exponente por el logaritmo de la base. Esto siempre en cualquier potencia, ¿vale? Y para cualquier números A y B. Y la cuarta, pero no menos importante, porque es de hecho la más importante. El dominio, que esto lo veremos, del logaritmo de un número real es el conjunto de los a's en R de tal manera que A es estrictamente mayor que C. Es decir, no tiene sentido hablar del logaritmo de un número, ni negativo, ni del número 0. Tiene que ser estrictamente positivo. Esto es muy fácil de comprobarlo. Si yo quisiera calcular el logaritmo de 0, esto lo vamos a llamar x, la pregunta sería, ¿qué número elevado a la x nos da 0? Perdón, ¿qué número? Bueno, ¿qué base? O mejor dicho, esto es en base 10, ¿vale? Entonces, esto nos diría que 10 a la x es 0, si aplicamos la definición de logaritmo, ¿no? Bueno, y ahora la pregunta es, ¿qué exponente tenemos que poner aquí al 10 para que nos dé 0? Pues hombre, 10 a la x es la gráfica la sabemos. La gráfica de la función 10 a la x nunca va a cortar el eje de abscisas. Luego esto no tiene solución. No tiene solución. Pero es que también ocurre que el logaritmo de menos a, si a es positivo, tampoco existe. ¿Por qué? Porque el logaritmo de menos a sería el logaritmo de menos 1 más el logaritmo de a, porque tenemos el logaritmo de un producto. ¿Vale? Y esto también en base C, ¿eh? Se me había olvidado. ¿Por qué? Claro, porque tendríamos el logaritmo de menos 1 más el logaritmo de a. Y este logaritmo, ¿cómo se calcula? Digo, bueno, vamos a ver si tenemos un poco más de suerte, que no la vamos a tener. Porque la pregunta sería, logaritmo, vamos a coger el de base 10, por ejemplo, de menos 1. Y ahora la pregunta, o bueno, de base C, con C mayor que 1. O C natural mayor que 1. ¿Existiría algún exponente y de tal manera que C, donde C es una base mayor que 1, elevado a la y nos da menos 1? Si es mayor que 1, es de perogrullo que también es mayor que 0. Si eso es mayor que 0, elevar una potencia de base positiva a cualquier exponente estamos diciendo que nos da algo positivo. Luego, peor todavía, no lo estáis poniendo. ¿Vale? No lo están poniendo. Entonces esto tampoco se puede dar. Y con ello tampoco se puede estudiar el logaritmo de un número negativo porque no va a existir directamente. ¿Por qué? Por esto. ¿Vale? Porque si c es mayor que 1, en particular c es mayor que 0, cualquier potencia de base positiva elevada a un exponente par, impar, fraccionario, irracional, bla, 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 es positivo. Nunca nos va a dar negativo. Luego, eso no va a tener solución y por lo tanto se va a tener esto. ¿Vale? Bueno, pues de nuevo vamos a ver los casos más sencillos que nos lo pueden presentar. Y vamos a ver algunos paralelismos que tenemos aquí, ¿vale? Al igual que las raíces cuadradas, ¿vale? Vamos a ver, nosotros habíamos visto que si tenemos el logaritmo en base 3 de 9, esto se puede poner como el logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado. Y esto va a ser justamente 2 por el logaritmo en base 3 de 3, que es 2. Otra propiedad que se me había olvidado es que el logaritmo en base a de a siempre va a ser 1. Esto es muy sencillo de probar, es la definición del logaritmo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a llamarlo x. ¿Cuándo a la x es a?
Pues esto es a la 1, entonces x tiene que ser 1, ya está. Esto es 1, ¿vale? Entonces, el logaritmo en base 3 de 3, pues es 2. Amigos, esto era x, donde x era 2. ¿Y si lo tenemos al revés? ¿Y si ahora yo quiero calcular esto? Ahora habéis visto que he cambiado el logaritmo de 9 a nuestra incógnita, a x. Cuidado, ¿vale? Hombre, y me decís, vale, pues esto es muy sencillo, porque diríamos ahora, ¿cómo se despejaría x? Pues aplicando la definición, ¿no? Cuando el logaritmo en base 3 de un número no está a 9, cuando ese número se puede expresar como 9 al cubo, se acabó. No hay más que esto. Y esto es 729, ¿vale? Porque esto sería 3 a la sexta. Y ya está, ¿vale? 9 por 9, 81, por 9, 729, ¿vale? ¿Habéis visto cómo se hace, no? Recuerdo la definición, logaritmo en base en base b de a es x, si solamente si b a la x es a. Pues aquí hemos aplicado esto. A, en este caso x, es justamente... Perdón, aquí he cometido una burrada. La base es 3, no es 9. El exponente es el 9. ¿Vale? Entonces esto sería 3 a la 9, que esto ya es un número más alto, ¿vale? Que 729. ¿Visto? Bueno, pues ya está. Ya habíamos resuelto nuestra primera ecuación logarítmica. Obviamente, esto se puede complicar un poco, pero de momento un poco, no más. ¿Y qué pasaría ahora si tuviéramos logaritmo en base 3 de x más logaritmo en base 3 de x cuadrado más 1 de x cuadrado igual a 9? Porque aquí, claro, aquí ya se empiezan a complicar un poco las cosas, ¿no? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Lo que vamos a hacer va a ser el logaritmo en base 3 de x, bueno, tenemos la suma de logaritmos, pero hemos dicho que la suma de logaritmos es el logaritmo de un producto. Entonces esto será el logaritmo en base 3 de x por x al cuadrado es x al cubo. Y esto es 9. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que se tiene aquí? El logaritmo en base 3 de una potencia, que hay que hacer bajar el exponente, dicho pronto y mal, y lo que tenemos es 3 logaritmo en base 3 de x igual a 9. Es decir, logaritmo en base 3 de x igual a 3. Bueno, pues esto es que x tiene que ser 3 al cubo. Y ya estaría resuelto. Que ahora esto sí es 27. Porque 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27, ¿vale? Bueno, pero es que todavía se puede complicar incluso un poco más. ¿Y qué pasaría si ahora esto fuera un logaritmo en base 3 de x al cuadrado? Hombre, se nos iría esto con esto. Bueno, pues os lo voy a liar un poco más y voy a poner al cubo. Bueno. Logaritmo en base 3 de x cubo. ¿Por qué quiero? Bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta son las propiedades de los logaritmos. Tenemos aquí el logaritmo de una suma. Pues vamos a proceder como hemos hecho ya. Esto va a ser el logaritmo en base... Vale, lo voy a cambiar aquí y voy a poner un 4, ¿vale? Porque lo que tendríamos antes era esto igual a esto. Y esto se va a cumplir para todo número real y positivo x. Y digo positivo porque los logaritmos están definidos para los x mayores que 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Bueno, pues ahora lo que vamos a tener aquí será, pues lo que hemos dicho, el logaritmo en base 3 de x cubo igual al logaritmo en base 3 de x a la cuarta. Y llegamos aquí.
y decimos chon, 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 chon. ¿Qué pasa con el logaritmo de una función? En particular del logaritmo de x. El logaritmo tiene una gráfica tal que así. Bueno, me he pasado aquí un poco porque sería más o menos así, ¿vale? La gráfica de la función. Vale 0 si solamente si x es 1. Ya sabemos que cualquier potencia elevada al exponente 0 da 1. ¿Vale? Por eso el logaritmo en base a la que sea de 1 da 0. Bueno, entonces, la cuestión es que el logaritmo de 2 puntos es igual, son iguales, implica que x es igual a y. Es decir, el logaritmo vuelve a ser una función inyectiva. Pero esto también se puede ver inmediatamente. El logaritmo de una función, o sea, el logaritmo de una función o el logaritmo de la función x o y, es inyectiva porque la función exponencial lo es. Tachan, tachan, tachan. La pregunta es, ¿por qué se puede invertir una función? Una función se puede invertir si solamente si es biyectiva, esto es, inyectiva y sobre. Eso ya lo veremos en el tema de funciones. Claro, si una función de la cual es inversa una de la otra es inyectiva, la inversa va a ser inyectiva. Si 3 a la x es inyectiva, el logaritmo en base 3 de x es inyectiva. Si la gráfica de una función exponencial es inyectiva, su inversa, que es el logaritmo en base c, en este caso sería la exponencial c a la x, en este caso es el logaritmo en base c de x, son funciones recíprocas una de la otra, inversas, también vuelve a ser inyectiva, porque si no fuera inyectiva, no sería biyectiva y no se podría dar la vuelta a la aplicación. ¿Vale? Entonces se tiene esto. Y también, obviamente, se va a tener esto, pero esto la implicación de derecha a izquierda se obtiene para cualquier función, en particular para la del logaritmo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuándo dos logaritmos son iguales? Pues cuando la base lo son y cuando el argumento, esto se llama el argumento del logaritmo, los argumentos son iguales. Y la pregunta es, ¿y cuándo los argumentos son iguales? Pues cuando se obtiene la igualdad, x³ igual a x a la cuarta. Esta es una ecuación cuártica. He dicho que estas ecuaciones las resuelve su padre. Pero no he dicho en función de los valores de A, de B, de C, de E y de F. ¿Vale? Porque lo que tenemos aquí es tan sencillo como esto. Porque todo el mundo sabemos una solución para esa ecuación. Si x es 0, 0 a la cuarta menos 0 al cubo es 0 menos 0, que es 0. Si queremos obtener la otra, tenemos que sacar factor común al monomio que sea de menor grado, que es este, x al cubo. X al cubo por x menos 1. Y esto es 0. ¿Cuál es la otra solución? Pues x igual a 1. ¿Podría ser también x menos 1? La respuesta es que no. Porque si fuera menos 1 al cubo sería menos 1, ya. Pero es que menos 1 a la cuarta, 4, es un número par. Y ya sabemos que cualquier potencia de base positiva o negativa elevada a un exponente par, el resultado siempre va a ser un número real positivo. ¿Vale? Entonces ya está. Lo que se tiene es x igual a 0 y x igual a 1. Vamos a comprobar ahora si las soluciones que obtenemos aquí verifican esta ecuación. Claro, porque aquí estamos hablando ya de logaritmos. Y para estudiar logaritmos hemos impuesto una condición mucho más fuerte de la que venimos imponiendo conceptos atrás. Y es el dominio de la función logaritmo, que hemos dicho que era el conjunto de los a's en R, de tal manera que A es estrictamente mayor que C. Claro, si fuera 0, ese logaritmo no existe, porque no hay ningún número que elevado a ese número del que queremos saber sea 0. ¿Vale? En base 10. En base C con C mayor que 1. Hombre, si la base fuera 0, todo número verificaría, salvo el 0, que 0 a lo que sea es 0, claro. ¿Vale? Pero si no, no, ¿vale? Entonces,
lo que tenemos es esto. ¿Pero qué pasa con x igual a 0? Pues que 0 es 0, vale. Esto ya no lo puede verificar, luego esta hay que descartarla. Claro, lo que estamos diciendo es que esto es solución de esta ecuación, pero ojo, de esta no estamos diciendo nada, ¿vale? Luego tenemos x igual a 1, esta sí que va a ser solución de esta ecuación, y además, bueno, de esta ecuación, pero es que además lo va a ser de esta. ¿Tiene sentido hablar del logaritmo de 1? Sí, 1 es mayor que 0, luego vamos bien encaminados. El logaritmo de 1 en cualquier base es 0, ¿vale? Porque cualquier potencia elevada a la 0 no está. Entonces, 0 más 0, 0, porque 1 al cuadrado también es 1. 0 más 0, 0. Pero es que el logaritmo en base 3 de 1 a la cuarta, que es 1, también es 0. 0 es igual a 0. Luego esta no es vale. Y es, de hecho, la única solución que verifica esta ecuación. ¿Por qué? Porque hay dos, y solamente hay dos, que son las soluciones de esta ecuación. Pero ¿qué pasa? Que una de ellas no nos sirve. ¿Visto? Claro, ¿cuál es la otra cosa que pasaría? Aquí estamos obteniendo algo muy fuerte. En principio estamos obteniendo dos soluciones. La ecuación es de grado 4. Pero es que una de ellas es de multiplicidad triple. ¿Vale? Es de multiplicidad triple. O sea, no solamente la multiplicidad, o es 0 si ese número no verifica ninguna ecuación, o es 1 o es 2. Que sepáis que las multiplicidades pueden ser 3, 4, 5. Multiplicidades, vuelvo a repetir. Multiplicidad es el número de veces que aparece esa raíz. Podría haber puesto x1, 0, x2, 0, x3, 0 y luego x4, 1. ¿Vale? Pero englobándolo como x igual a 0, ya decimos que x igual a 0 es una raíz de multiplicidad 3, que se repite 3 veces. Es decir, 1, 2, 3, 4. Ya está, las 4 soluciones, ¿vale? Bueno, pues ya hemos terminado el vídeo explicatorio, ¿vale? Entonces, como es normal, pues es contar un par de chistes, ¿vale? Y contaré los que... Voy a cerrar aquí un poco, porque si no hay ruido fuera en la calle. Lo que voy a hacer es tirar de la ruleta, ¿vale? Voy a tirar de la ruleta y a ver lo que nos toca. Entonces, ya sabemos que tenemos que tirar de la ruleta de chistes. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos allá. Aquí tenemos la ruleta de chistes y vamos allá. Y nos va a tocar... Bueno, chistes de otro tipo. Pues vamos a ver qué chistes tenemos aquí. A esto de que va Jaimito, el primer chiste, a esto de que va Jaimito y habla con su madre, dice, ¡jo, mamá, en el colegio me llaman detective! Y dice la madre, ¿y tú qué haces, hijo? Y dice, ¡silencio! Aquí las preguntas las hago yo. Jo, quería hacer el efecto infinito, ¿vale? Que es colocar un espejo enfrente del otro, enfrentados, ¿vale? Espejos enfrentados, y hacer el efecto infinito, ¿vale? O lo que es lo mismo, colocar una cámara enfrentada a otra, ¿vale? Y también se hace el efecto infinito. Bueno, no me ha salido porque además se enfoca un poco mal esta webcam que tengo. Y bueno, vamos a volver a tirar de la ruleta para ver qué tipo de chistes tenemos aquí. Entonces, lo que nos va a tocar es... Y nos va a tocar... Ay. Oh, estamos en racha. Oy. Estamos en racha. Chistes de miscelánea. Y el segundo chiste también es de Jaimito. O sea, yo con Jaimito lo siento. Bueno, pues a esto de que va Jaimito, la profesora de Jaimito más que Jaimito. Y a esto de que la profesora de Jaimito dice a Jaimito... A ver, profesora, A ver, Jaimito, conjúgueme el verbo nadar en presente.
Y dice Jaimito, agricultor pelado, yo nado, tú nadas, él nada. Y dice la profesora, más bajo, Jaimito, más bajo. Y dice, yo buceo, tú buceas, él bucea. Y no os perdáis el próximo vídeo de CDM Clases de Mates, donde empezaremos a resolver ecuaciones logarítmicas. ¡Hasta luego!